Bueno, hoy nos acompaña, bueno, yo ya me conocéis, soy Javier Muñoz, director general de Capta Estrategias y de los congresos de Eduqueti, Braining y EduManager. Y hoy nos acompaña José Picó, arquitecto y humanista. Siempre me ha gustado, en tu currículum ese concepto de arquitecto y humanista. José es el responsable o el director del despacho de arquitectura, ¿no? Del estudio Redex y de espacios maestros. José, muy buenas tardes y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Javier. Qué ganas, tío. Ya te digo, buenista, ¿eh? O sea que vamos a ver cómo nos sale. Sí, Pero vamos, yo por si bueno, acaso me pongo nervioso, me he traído una copita de vino de aquí, de la zona de Valencia, porque estoy hoy en Valencia, para ir sí, apaciguando el nerviosismo. sí, ahora nos contarás. Yo me he puesto agua para no decir tonterías, o sea que bueno, oye, el nombre, mira, el título del directo de hoy, que yo creo que quedó muy chulo, ¿no? Eso de cóctel de éxito que lo habíamos puesto. Cómo hacer una ensalada, ¿no? Cómo podemos combinar, por un lado, el proyecto educativo de un cole con la comunicación, con las herramientas de diferenciación y con el marketing, ¿no? Y al final decíamos, ¿no? Quizá este cóctel perfecto eran los espacios educativos, ¿no? Pues no, me gustaba mucho la idea de cómo el espacio educativo aglutinaba, ¿no? Todas estas cosas. Pero bueno, oye, la primera pregunta, y como siempre y tocan estos directos, ¿cómo está? ¿Qué tal estáis? ¿Cómo lo estás llevando? Familiarmente bien, lamentablemente unos cuantos amigos lo están pasando bastante mal, ¿vale? Y algunas personas conocidas dentro del mundo de la educación con los que he podido contactar últimamente, pues oye, lo han pasado al respecto de su familia, han tenido problemas, ¿no? Y entonces duele decir que yo en principio pues estoy feliz porque realmente creo que esta transformación, esto que nos está ocurriendo, si puedo usar las palabras que utilizaba una gran amiga el otro día en una webinar que tuvo, que es Mar Romera, Mar Romera decía que si somos capaces del dolor que está produciendo toda esta pandemia, de abstraernos del sufrimiento a nivel personal, a nivel sanitario, a nivel económico de esta pandemia, lo mejor que le podía suceder a la educación es lo que está ocurriendo ahora mismo, esta transformación, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, pues aunque realmente teníamos una cartera muy interesante de proyectos encima de la mesa, de los cuales te diré que se nos han caído quizás dos tercios, pero los que se han quedado, el tercio que se han quedado es extraordinario. Y no solamente eso, sino que en las 2 últimas semanas se han reactivado otros cuantos de los proyectos que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, pues bien, estoy feliz y hoy hablando contigo aquí, Mm, intentando compartir con los demás, genial. mm. Hombre, es verdad que bueno, no que se han caído, ¿no? Que se han parado también los colegios económicamente, ¿no? Ha cambiado mucho su situación y me imagino que algún proyecto de los que a lo mejor estarían en marcha para hacer ahora, pues se pospondrá, ¿no? Un poquito más Correcto, adelante, ¿no? correcto. Correcto, esa es la palabra. Lo que pasa es que, claro, Javier, esta incertidumbre, pues evidentemente, pues genera estas circunstancias. Pero como te digo, o sea, de repente la primera semana de esta pandemia, o sea, estamos hablando de aproximadamente sobre el 15-20 de marzo, se paralizaron gran parte, pero curiosamente las 2 últimas semanas, pues mira, hoy estoy en Valencia visitando uno de los colegios que estamos, bueno, creando, porque estamos diseñando desde cero, que es Home School. Mañana me tocará visitar al colegio IAL School, con los que estamos en un proyecto también de transformación. Por la tarde me voy a Málaga para visitar otro. El jueves estaré en otro en Málaga, el viernes estaré en otro en Cádiz, con lo cual, frente a un momento quizás de parálisis inicial, ahora mismo se están redactando, con lo cual, pues contento, contento. Contigo no va el confinamiento, ¿no? A ti te dejan moverte por actividad esencial, ¿no? Bueno, pues no tengo ni idea, pero es que yo hablé con mi abogado y le dije, oye, macho, que es que los colegios tienen que hacer las obras en verano. Claro. Entonces, ¿qué hacemos, no? Entonces, él me dijo, no te preocupes porque según el Real Decreto del estado de alarma, no sé cuánto, te voy a hacer un salvoconducto y llevo en las 3 últimas semanas pues casi 6.000 kilómetros de Joder. carretera, porque eso sí, procuro viajar por mi cuenta, lo cual me permite pues tener conversaciones como contigo, ¿no? Y charlar Mm, sobre educación
en esos 6.000 kilómetros de carretera. Oye, una cosa, José, que siempre me ha llamado a mí la atención, ¿no? Qué curioso como un estudio de arquitectura, ¿no? De repente se especializa, ¿no? Entre otras muchas cosas que sé que lleváis, se especializa en colegios, ¿no? Y se convierte en un líder, ¿no? A nivel nacional e internacional, ¿no? Al ser también, yo creo que es el de los primeros, ¿no? Que empieza a meterse en serio, ¿no? No solo con lo que ya hacían muchos, que eran reformas de los centros educativos, sino que la reforma tuviera alguna coherencia, ¿no? Con el proyecto educativo del centro, porque es verdad cuántas veces, ¿no? Hemos visto reformas en coles simplemente porque había que dejarlo más bonito, pero no tenía ninguna coherencia con el proyecto educativo. Incluso una vez terminado la obra teníamos también ahí un problema añadido, ¿no? Mi pregunta siempre es clara, ¿no? ¿Cómo se te ocurrió meterte en este sector de esta gente tan rara que trabajamos aquí, ¿no? Mira, dentro del mundo de los emprendedores, porque yo soy emprendedor, muchas veces se dice que esto va de perseverancia, de constancia, de trabajo, de esfuerzo, y no tiene nada que ver con la suerte. Y es mentira. Para mí, ¿eh? Para mí. Es mentira porque va de perseverancia, va de esfuerzo, va de intentar aplicar la creatividad constantemente para reinventarte constantemente. Pero ese puntito de suerte, ese 1% que hablaba Picasso cuando hablaba de la musa, cambia tu vida. Y eso es lo que me pasó a mí. Eh, hace un par de semanas hablaba con mi gran amigo Fernando Moreno y me decía qué tal me iban las cosas y le conté, bueno, pues lo preocupado por un lado, pero lo contento que estaba en tanto cuanto a la reactivación de estos proyectos. Me dijo, José, no tienes que estar preocupado porque tú y yo ya hemos pasado el primer curso y el segundo de Apocalipsis. Y de este tercer curso de Apocalipsis en el que estamos, tenemos la primera y la segunda asignatura convalidadas, ¿vale? Bueno, pues yo en el año 2007-2008 me arruiné. O sea, yo tenía un estudio de arquitectura y me dedicaba a hacer sedes corporativas de empresas, me dedicaba a hacer tiendas y cuando llegó la crisis esta que sufrimos también en España, especialmente en esos 2 años, pues me arruiné. Y una vez arruinado e intentando entender cómo me podía reinventar, al final dice Steve Jobs que esto va de connecting points, ¿no? De conectar puntos. Bueno, pues de repente una amiga de una amiga me invitó a un congreso de educación porque me dijo que iban a hablar de, entre otras cosas, espacios de educación. Y acudí. Me encontré con una monjita muy graciosa y con muchísima pasión, que fue la Madre Montserrat del Pozo, y me contó que iba a haber una gran transformación dentro de la educación en base a 4 pilares fundamentales: metodologías, rol profesor-alumno, organización de los centros y sus espacios. ¿Vale? Entonces dije, bueno, pues la parte de los espacios me la sé, voy a intentar entender qué es eso de las metodologías, qué es eso del rol profesor-alumno, qué es eso de la organización de los espacios y la comunicación de los espacios, y de ahí tú sabes mucho. Y entonces empecé a investigar y me empecé a formar al respecto. Eso fue en el año 2012, Javier. En el año 2015 hice mi primer pequeño proyecto para un colegio en Madrid. Año 2016 hicimos 2, 2017 hicimos 4, 2018 hicimos 7, el año pasado, 2020, hemos hecho 24 colegios distintos de acción y simplemente lo que estamos intentando no es ni más ni menos, Javier, que trasladar a un entorno físico las necesidades pedagógicas y metodológicas de los proyectos educativos de los colegios. ¿Vale? A ver, Y para eso explica he eso, tenido que que formar. ha quedado muy bien, pero profundiza en eso. La transformación de la educación es evidente. Antes te decía que creo, y utilizando esas palabras de Mar Romera, creo que esta pandemia, aunque nos duela mucho decir lo que voy a decir, está siendo positiva para acelerar los cambios necesarios en las instituciones educativas de nuestro país, o de nuestro mundo, no solamente de nuestro país. Bien, dichos cambios van en diferentes ámbitos. Uno es el metodológico, la parte de las metodologías, la parte de la evaluación, la parte del rol de profesor, pero todo esto requiere de un escenario acorde
a lo que tiene que pasar en el colegio. Y es inviable que sigamos teniendo colegios que fueron diseñados por un modelo pedagógico más relacionado con la educación prusiana, con la educación lancasteriana, que con la actual educación que, como bien dice la UNESCO, debe ser una educación para fortalecer o favorecer las competencias de los chavales. Y las competencias se basan en dos principios fundamentales. Conocimientos, o sea, realmente la UNESCO, que ya en su informe del 2015, Replantear la educación, decía que las competencias es la capacidad de articular hechos, información, conceptos, habilidades, actitudes y valores, ¿vale? Pues esto es, cuando hablamos de hechos, conceptos, información, estamos hablando de conocimiento, lo que siempre se ha considerado que es la educación formal, la que de las escuelas, la habitual, ¿vale? Pero por otra parte, la UNESCO dice, llamar al individuo en sus habilidades, en sus aptitudes con P, y en sus valores. Y eso son experiencias, eso es un learning by doing, eso es trabajar esa capacidad del chaval de vivir acorde a las circunstancias vitales que existen en esta sociedad, ¿vale? Entonces, los espacios no reflejan eso. ¿Cómo va a reflejarlo un espacio que sea un contenedor con unos pasillos, largos pasillos, con puertas a los lados, donde al entrar en las puertas nos encontramos una cosa que dentro del mundo de la educación se llama aula, que muy parecido hay otro nombre que es jaula, ¿vale? Donde se meten a estos pajarillos que son los alumnos, ¿vale? Según su fecha de fabricación. ¿Qué tipo de experiencia estamos ofreciéndoles a los chavales? ¿Qué tipo? O sea, el colegio debería ser el gran parque de atracciones del aprendizaje. El lugar donde los chavales quisieran estar ansiosos, como cuando terminan las vacaciones. Y que yo recuerdo cuando niña, ¿no? Terminaba las vacaciones, te habían pasado muchas cosas en verano y tenías muchas ganas de ir a contárselo a tus amigos en el colegio, disfrutar. Y de repente eso llegas al colegio y poco a poco se va apagando. No nos lo podemos permitir. No podemos permitir que nuestra juventud, que nuestra infancia, esa infancia de la que Tonucci habla de los sin voz, o Sonia Diez, ¿no? También comenta los infancia, su etimología procede de la palabra latina que significa los sin voz, ¿vale? No, claro que tienen voz, claro que tienen capacidad y tienen que tener las posibilidades adecuadas de sacar ese aprendizaje adelante. Y eso requiere de escenarios acordes. Pero para eso, pues tuve que estudiar. Pues mira, me he traído en este viaje, que os he dicho que estoy en Valencia, me han dejado un espacio para aquí, para estar y poder charlar con vosotros, pero me traigo mis libros, ¿no? Aquí, John Dewey, ¿vale? Es imprescindible conocer a John Dewey para hacer espacios de arquitectura. Si no conoces a este señor, no puedes hacer espacios acordes a la educación del siglo XXI. Y lamentablemente, no es que la mayoría de los arquitectos no lo conozcan. Es que, perdonad, pero es que hay muchos educadores, o unos cuantos, ¿vale? No voy a decir muchos, voy a decir unos cuantos, o equipos que no conocen lo que proponía este señor, que decía algo que no sé por qué se nos ha olvidado, que es que la escuela no es una preparación para la vida real. O sea, que no hay una escuela donde tú vas y cuando termina la escuela ya te vas a la vida real. No, no, no. La escuela debe ser la propia vida real. La escuela debe ser ese gran laboratorio de sociabilidad, ese gran laboratorio de ciudadanía, o como decía John Dewey, ese gran laboratorio de democracia, no entendiendo la democracia con el concepto político, esa conexión con toda la parte de política, sino como la conexión con la ciudadanía, el comportamiento de los individuos dentro de un entorno que es la ciudad, ciudades donde viven a día de hoy más del 50% de toda la población. Nos pedían por aquí que luego escribiéramos el nombre del libro y del autor, La educación, de John Dewey. Muchas gracias, José. Bueno, retomamos, a ver si esta vez aguanta un poquito más la conexión. Me parece interesante, ¿no? Esa versión de entender los espacios desde un concepto también distinto de educación. Yo quizá, ¿no? Por ir entrando también en el tema, ¿no? Yo te preguntaría, ¿no? ¿Cómo ves que han cambiado las escuelas estos últimos años, ¿no? A mí me llamó mucho la atención, no recuerdo ahora, no tengo esa memoria que tienes tú de los autores, ¿no? Pero no recuerdo hace mucho, ¿no? El haber leído
a alguien, ¿no? Que decía que hoy en día nos encontrábamos con alumnos perdón, con instalaciones del siglo XIX, profesores del XX y alumnos del XXI, ¿no? Que era un cóctel como muy complejo. Y es verdad que también, ¿no? No sé tampoco el número de centros con los que más o menos trabajo durante todo el año, y es verdad que hay veces, ¿no? Que al entrar se te quedan mal los pies, ¿no? Simplemente, ya no me voy a meter con su proyecto educativo, con su metodología, pero al final, ¿no? También es verdad que el propio entorno, ¿no? Tiene que ser una herramienta de marketing, tiene que transmitir algo, ¿no? Y sobre todo en matriculaciones tempranas, ¿no? Especialmente, qué susto te da muchas veces, ¿no? Entrar en esos halls antiguos, en colegios que medio se caen, muchas veces, ¿no? Que dices, bueno, esto no, aquí no es el sitio donde yo quiero dejar a mi hijo, o me lo tengo que pensar, ¿no? Entonces, yo no sé, ¿cómo ves tú que han cambiado los colegios, las escuelas, en estos últimos años, los centros educativos? ¿Cuál es tu opinión, ¿no? ¿Cómo has visto en estos años que entraste en el sector educativo, cómo has visto estos cambios, ¿no? Pues mira, es cierto, ¿eh? O sea, que cuando nosotros entrábamos, bueno, ya había centros que estaban haciendo transformaciones muy, muy interesantes, ¿eh? Muy interesantes. Y yo creo que tuvimos una persona que es una gran referente en esta transformación, que es Rosanne Bosch, ¿vale? Que es una mujer danesa que empezó esta... Para mí, Rosanne Bosch es como el IKEA de la transformación de las ciudades, pero aplicada a la educación, ¿vale? Entonces ella ayudó mucho a visualizar unas escuelas distintas a las que tenemos, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, ella tiene, evidentemente, ese filtro más nórdico, menos latino, menos mediterráneo que tenemos nosotros, ¿no? Pero dicho eso, para mí ha sido una gran cabeza de lanza de esta transformación, ¿vale? Entonces, dicho esto, pues es cierto que cuando empezamos nos encontrábamos muchos colegios, como bien has dicho tú, que tenían instalaciones bueno, yo te diría casi del siglo XIX, ¿no? Para estos alumnos del siglo XXI. Sí, sí que está habiendo una transformación, ¿no? Y como hablaba esta mañana con un compañero dentro de este mundo de la educación, y que me decía que si yo consideraba que el COVID se va a quedar, y yo le decía que no, que el COVID no se va a quedar, el COVID se va a ir, habrá una tercera, vendrá, pero vendrán otros. Y lo que se va a quedar es la transformación que nos ha traído el COVID. Y esa transformación tiene mucho que ver con pensar en nuevos espacios pues mucho más abiertos, que no tienen por qué ser exclusivos de los colegios, sino que ahora mismo lo estamos viendo en las viviendas, ¿no? Viviendas que hay que adecuar a esto. Pensar en que los espacios no solamente van a ser para impartir clases al uso, sino que van a ser espacios, como comentaba alguno de los participantes en este encuentro, que decía que falta esa parte de la emoción, ¿no? Decía Francisco Mora Teruel este pasado viernes que si esta educación telemática es una buena educación, y él decía no, es inviable, más que una educación, disculpad, él decía la enseñanza telemática, ¿no? La enseñanza con esa etimología de la palabra enseñar, que es guiar en un camino, ¿no? Mirar hacia un lugar, seguir, o sea, acompañar en un lugar, eso es enseñar, ¿no? Entonces, enseñar, evidentemente, se va a poder hacer en los colegios, pero se va a poder hacer en las casas o en otros espacios. Y va a haber una transformación radical, pero esa transformación radical tiene que ir acompañada de una transformación, primero, no acompañada, sino se tiene que basar primero en una transformación pedagógica. Sin una formación previa pedagógica de los profesores es inviable hacer dicha transformación. Claro. Segundo, en una transformación o en una comunicación a las familias que tienen que entender el por qué los chavales te tienen que preparar para un entorno y para una sociedad que no es la que vivieron los padres, sino una sociedad totalmente distinta, ¿vale? Y esa tercera pata de la que hablábamos antes, Javier, que es hay que saber comunicar todo esto. Hay que hacer entender a las familias que esos procesos de yo estudio ahora, luego paso a la universidad y luego tengo un trabajo seguro para toda mi vida, se ha acabado. Se ha acabado.
las cosas no sé hacia dónde irán, pero desde luego hay un concepto que se utiliza mucho dentro del mundo del emprendimiento y de la empresa, que es el concepto VUCA. Vivimos en una sociedad VUCA, ¿no? VUCA es volátil, incierta, compleja y ambigua. Y esta es la sociedad que tenemos y la que se ha quedado, ha venido para quedarse. Entonces, hay que formar a los chavales para que tengan éxito, que sean felices y que se sepan desarrollar correctamente en estos entornos VUCA. Y estos entornos VUCA requieren de pedagogía adecuada, de espacios adecuados, educación adecuada entre familias, colegios, profesores, maestros, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y eso es en lo que estamos ahora mismo. La verdad es que me parece una buena apreciación, ¿no? Es verdad que hemos tenido bastantes reuniones tú y yo en clientes que hemos coincidido, ¿no? Yo siempre me lo he llevado al ámbito del marketing, ¿no? Yo siempre decía, ¿no? Que necesitaba entornos, ¿no? Que me facilitaran, por un lado, la captación de nuevos alumnos, que me facilitaran la fidelización y, sobre todo, espacios que permitieran, ¿no? Que el alumno se sintiera a gusto en el cole y que la familia se sintiera a gusto en el cole, ¿no? Siempre completamente vinculado, más la situación en la que nos encontramos ahora mismo, en que siempre, ¿no? La obsesión a la que yo decía que iban las cosas era el cambiar el concepto actual, ¿no? de aulas estáticas, quizá más a aulas mucho más versátiles. Habíamos estado debatiendo bastante, ¿no? En distintos proyectos en los que José y yo hemos podido trabajar juntos, ¿no? El cómo hacer el colegio más acogedor. Y como os decía, yo me lo llevaba a mi parte de marketing, ¿no? El que ven los padres al entrar, que es la primera recepción que tenemos, dónde le sentamos a un padre para dar información, qué tipo de colegio es el que queremos que vean sus padres, y luego el otro punto, para mí también fundamental, de espacios versátiles, ¿no? Que nos sirvan para unas cosas, que nos sirvan para otras, ¿no? José, si recuerdas, hemos hablado de estas cosas bastante tú y yo en distintos clientes, pero bueno, cuando yo ponía en el título, cuando hablábamos del título, ¿no? Como los espacios como herramienta de marketing, ¿no? Que para mí era lo importante que queríamos ver. Has hecho tú una pequeña introducción, ¿no? De lo importante que es la comunicación dentro de esos proyectos de modificación. Es verdad que históricamente siempre hemos tenido, ¿no? En el sector educativo un gran fallo en la parte de comunicación, no solo en la comunicación externa, el conseguir que nuestros proyectos salgan fuera, sino incluso en la comunicación interna, ¿no? Que los niños se enteren de lo que pasa en el cole, los padres se enteren, los profes se enteren, y como digo yo, si no se entera los que tenemos dentro, menos se van a enterar los que tenemos fuera, ¿no? Con lo cual me parece una apreciación bastante importante el saber vincular, ¿no? los espacios con la comunicación en todos los sentidos, ¿no? Pero claro, le poníamos, te decía, ¿no? Espacios como herramienta de marketing, ¿no? ¿No te parece curioso este concepto? Bueno, a mí me puede parecer curioso, pero a Hander Vasa yo creo que ya anticipaba todo lo que iba a ocurrir. Hander Vasa fue un artista, medio pintor, medio arquitecto, medio performance de Austria de finales del siglo XX, ¿vale? El años 70, años 80, ¿vale? Y este hombre hablaba de algo que para mí me parece necesario entender. Él decía que toda persona tiene 5 pieles, ¿vale? Toda persona tiene 5 pieles. La primera, la epidermis, ¿no? Esa piel del niño, esa epidermis que protege nuestro organismo y que nos conecta con el entorno más inmediato, ¿vale? Y nos hace ser sensibles, ¿vale? La segunda es la ropa. Es cómo nos vestimos, nuestro packaging para mostrarnos ante los demás, para comunicar a los demás cómo somos nosotros, ¿vale? La tercera es el espacio, que es el entorno de nuestras actividades. Todos y cada uno de nosotros vivimos o habitamos en lugares que nos identifican, sino que podemos ir de todos los que estáis escuchándonos, seguramente si fuéramos a la vivienda de cada uno de vosotros, se distinguiría porque muestra la identidad de cada uno de vosotros, con vuestras familias, con vuestras parejas, con vuestra individualidad, con vuestras características. La cuarta
es la tribu, es la comunidad, es la sensación, ese Ubuntu de yo soy lo que soy en tanto que pertenezco a una comunidad mayor y la comunidad mía, mi tribu, es lo que es en tanto que yo soy lo que soy. Y por último, la quinta es la globalidad, es el cielo, es la inmensidad, ¿vale? Esas son las 5 pieles. El espacio es una de ellas. Y como bien decía Loris Malaguchi, el fundador de las escuelas Reggio Emilia, el espacio ha de educar, ha de contar y ha de comunicar a todos. Y cuando digo a todos, es a los alumnos, a los profesores, a las familias, al personal no docente y al equipo directivo. ¿Cuál es la identidad que nos caracteriza? Y cada colegio tiene su identidad propia, ¿eh? Las metodologías pueden ser muy similares. Trabajar por proyectos, cooperativo, flip classroom, destrezas y rutinas de pensamiento. Todo esto, gamificación, pueden ser similares, pero la identidad de cada colegio es como la identidad de cada persona. Y es lo que nos va a diferenciar a unos de otros, uniendo ambas cosas, ¿vale? Entonces, pero esto es necesario contarlo. Y el espacio, no sé quién dijo alguna vez, a mí también se me ha olvidado este nombre, que una imagen vale más que 1000 palabras y un espacio vale más que 1000 imágenes, porque un espacio es global, es holístico, te metes dentro de él y se convierte en el escenario de cosas. No hay mejor manera de comunicar a los demás lo que somos, no hay mejor herramienta para el marketing que trasladar a los demás algo que es tan tangible como el espacio. Y esto es básico. Y digo una cosa, el espacio, antes me preguntabas si ha habido una transformación. Empezó habiendo una transformación. Ahora mismo las transformaciones son radicales. Pero radicales, entre otras cosas, porque ¿qué va a pasar en septiembre? ¿Cuántos niños van a poder estar en las aulas? Actualmente estamos con un proyecto donde el espacio global del centro educativo se va a desdoblar para que las aulas puedan tener a 15 niños y los otros 15 estén, me da igual, en biblioteca, en los pasillos, en el comedor, en los laboratorios, donde sea. Estamos buscando la flexibilidad absoluta de los espacios, ¿vale? Y eso se consigue gracias a una herramienta que es maravillosa también, que es el segundo espacio, para mí, que es el tecnológico, el digital. Hay 2 espacios, bueno, hay 3. Si metemos a Mar Romera y a Francesco Tonucci te dirían que hay 3, o a Paco Morateruel, ¿vale? 3. Está el físico, que es el que yo como arquitecto al que me dedico. Está el digital, todas las grandes tecnológicas se dedican a eso, ¿vale? Tienes a Google, tienes a Facebook, tienes a Amazon, tienes a muchas trabajando esto. Pero luego está el espacio emocional, que es básico. El espacio emocional lo generan las personas y es básico, ¿vale? Bueno, pues esta integración entre estos 3 espacios nos permiten concebir entornos de aprendizaje, entornos de enseñanza, que son absolutamente distintos a esos contenedores de conocimientos o, como su propio nombre indica y se utiliza mucho en el mundo de la educación, de contenidos, ¿vale? Donde se transmite esta información unidireccional, ¿vale? Entonces, hay que crear otra historia, hay que crear estos, como te decía antes, estos grandes parques de atracciones de la educación donde los chavales ansíen ir, porque lo que va a pasar en el colegio no les pasa en ningún otro sitio. Porque cómo se van a divertir en el colegio, no se van a divertir en otro sitio. Ya quito fuera otras historias que podrán tener a nivel de juego con amigos, con compañeros, de salir a tomar unas Coca-Colas, etcétera, etcétera. En los colegios van a ser grandes nodos, grandes hubs de conexión entre personas que son alumnos, familias y maestros. Y eso es imprescindible para crear que esta sociedad sea un lugar bastante mejor de lo que es actualmente y para superar algo como lo que estamos viviendo, que es esta pandemia, que nos está enseñando mucho. Hablan ahora de la nueva normalidad. Yo es que creo que lo de antes no era normal, ¿eh? Exacto. No era normal. O sea, tener colegios que entrabas, y tú y yo lo hemos vivido, Javier, que con ese olor a rancio, ¿vale? Ese olor a rancio, esas instalaciones del siglo pasado, donde además te encontrás también con equipos, y lo siento por aquellos que se sientan ofendidos, lo siento mucho de verdad, donde no tenían esas 3 As que tanto comentas tú, ni actitud, ni aptitud,
ni la más importante de las tres A's, que es altitud, altura de miras, para ver lo que se nos viene encima, que es increíble, increíblemente bonito si lo sabemos interpretar correctamente, e increíblemente duro si no lo sabemos interpretar correctamente. Muchos colegios, lamentablemente, estoy encontrándonos con casos que van a sufrir mucho o incluso que van a desaparecer, lamentablemente. Lamentablemente. Oye, José, y en los proyectos que estás abordando ahora, ¿has tenido de alguna manera en cuenta esta situación del coronavirus, del desarrollo tecnológico? Porque era impensable, ¿no? Hace 6, 7, 8 meses, creo yo, el pensar en espacios, en estructuras que fueran acordes a esta situación de grupos reducidos, a una situación nueva que nos llega de niños, padres y profes que han accedido, ¿no?, a la tecnología, y que esto va a cambiar, porque es indiscutible que ahora podemos utilizar, dar la clase por la tarde, puede estar colgada en internet, el niño repasar en casa, interactuar mucho más de esa manera. E incluso la relación con los padres, porque ahora también nos vamos a encontrar papás que, no pudiendo venir al cole, podemos hacer de manera telemática, ¿no?, también las charlas, también las reuniones. En los proyectos que estás abordando ahora, ¿has pensado algo de qué nos va a llevar esta nueva situación, ¿no? ¿Habrá un antes, un después del coronavirus en el diseño espacio de los coles? Sí, habrá un antes y un después. Habrá un antes y un después. Como bien dice mi buen amigo Félix Lozano, tenemos que empezar a imaginarlos la educación del año 1 DC. Y no es después de Cristo, sino después del coronavirus, ¿vale? Y va a haber una transformación radical, ¿vale? Y una de las cosas es intentar entender cuáles van a ser esos espacios adecuados. En algunos casos que tendrán que tener se deberán, por decirlo de alguna manera, esponjar, ¿vale? Esponjar. Pero si nos damos cuenta, una esponja admite mucha capacidad de agua, puede estar seca sin nada de agua y podemos meterle muchas cosas dentro. Pueden ocurrir muchas cosas dentro. Entonces, este esponjamiento para mí se basa en dos principios fundamentales. El primero de ellos tiene relación con algo que Eduard Ballori comenta en una entrevista fantástica que le hace ahí la gente de Santillana, que dice que el primero de los usos de un colegio es la necesidad de que los hijos de las familias estén cuidados. Enviarles a un sitio donde se sientan bien, donde se sientan protegidos, donde los padres sepan que sus hijos van a ser cuidados, van a ser protegidos, un lugar de confianza. Y eso es así, aunque no nos guste, pero muchos de los colegios hacen esa función, ¿vale? Entonces, va a haber que pensar dónde podemos dejar a los niños y en un lugar seguro, que a lo mejor no puede no ser un colegio. Evidentemente, si los padres se tienen que ir a trabajar, no se pueden quedar en las casas. Entonces, habrá lugares, pensar una cosa, que... Javier, te cuento una cosa. Yo ahora mismo, en mi día a día, dedico todas las mañanas a desarrollar los diferentes proyectos que estamos lanzando de nuestro estudio, los 9 proyectos que estamos trabajando ahora mismo, y por las tardes lo dedico a intentar imaginar cómo van a ser los espacios del futuro de la enseñanza y del aprendizaje, ¿vale? Y esos espacios del futuro, analizando las propuestas de diferentes organizaciones a nivel mundial, analizando las diferentes propuestas de diferentes equipos directivos de colegios españoles, privados, públicos, concertados. Me doy cuenta de que en esta transformación va a ser imprescindible entender que el aprendizaje de un chaval puede ocurrir en cualquier lado, ¿vale? Es ubicuo, ¿vale? Es ubicuo. Es en cualquier lado y en cualquier momento, teniendo el chaval un dispositivo como el que tengo yo delante, que es un teléfono móvil, o un Mac, o una tablet, o un portátil como el que tenemos aquí, un chaval puede aprender, el sentido antes hablaba de aprender es coger, es captar, es agarrar, ¿vale? Eso es aprender, ¿vale? Entonces puede aprender y el conocimiento está ahí ahora mismo en Internet, está en las redes, ¿vale? Pero el profesor debe enseñar. Enseñar es guiar, enseñar es mirar hacia un lugar y ayudar a encontrar ese lugar al alumno, ¿vale? Que es, ojo, es la base
de las dos acepciones del latín de la palabra educar. Educar viene de exducere, o sea, de llenar de contenidos, ¿vale? Perdón, exducere es de sacar todo lo que tiene el niño dentro, y educare, que es de llenar de contenidos, ¿vale? Entonces, llenar de contenidos se puede hacer en cualquier lugar, y lo puede hacer cualquiera. Exducere, sacar el verdadero valor y todo lo que lleva el niño dentro, lo tiene que hacer gente con una conexión emocional. Lo tienen que hacer esos maestros y esas maestras que son capaces de guiar y de hacer que los chavales vivan experiencias únicas. No se va a producir lo mismo en los mismos espacios de la acción de educare que la acción de esducere. Esducere son experiencias, y eso tendremos que pensar en lugares apropiados para vivir experiencias únicas, irrepetibles e increíbles. Y eso han de ser los colegios. Esa otra parte de educar, de llenar de contenidos en cualquier lado, en su casa, con un ordenador, siguiendo esa metodología del Flipped Classroom de la que sabe un montón Raúl Santiago. Pensad que las empresas con el teletrabajo se van a quedar con la mitad de los espacios vacíos. ¿Por qué las empresas no pueden dedicar parte de sus espacios a que, mientras que los padres están trabajando, pueden tener a sus hijos parcialmente en esos entornos, con un portátil, con un dispositivo tecnológico, aprendiendo, captando información? Y esa información se la puede dar cualquiera en Internet, o un profesor suyo que esté en el colegio y que esté conectando con un grupo de chavales y transmitiendo esa información. Con lo cual, este concepto de ubicuidad y de hibridación física, digital, va a ser básico en los nuevos entornos educativos. Y para mí, ahí está el futuro. Además, hay una cosa interesantísima, Javier. El espacio digital es flexible. El espacio físico no es flexible. Por mucho que queramos, yo soy el primero que busco la flexibilidad de los espacios, pero no consigo flexibilidad. Yo, por mucho que quiera doblar un ladrillo, no lo doblo. Por mucho que quiera doblar una puerta, no la doblo. ¿Vale? No son flexibles. Podrán ser multifuncionales, podré utilizarlo para diferentes cosas, pero nunca serán flexibles. En cambio, las ondas, las infraestructuras que me permitan conectividad son absolutamente flexibles. El secreto va a estar en la conexión entre los entornos físicos y los digitales, con un filtro básico de emoción, que es la que tiene que dar el profesor. Eso es el gran valor de esta transformación. La verdad, estoy completamente de acuerdo contigo, ¿no? Es verdad que nos queda poquito tiempo y... Se me acabó el vino, Javier, o sea que... Bueno, pues espérate, no te vayas a por más, ¿no? Que ahora que estamos teniendo conexión, ¿no? Pero bueno, es verdad, ¿no? Que estabas hablando y estaba recordando, ¿no? Cómo este año hemos colaborado en un par de proyectos, ¿no? En unos colegios de Madrid en el que teníamos realmente un problema tanto de captación como de fugas en el bachillerato. No sé si los recuerdas, ¿no? Absolutamente. Y al final, ¿no? Nos dimos cuenta que el proyecto era interesante, pero realmente al chaval le faltaba algo, ¿no? Le faltaba sentirse mayor, el encontrar un espacio en el que se sintiera cómodo, se sintiera a gusto, ¿no? Y fue brutal, ¿no? En estos coles, cómo hicimos ese cambio, ¿no? En las aulas de bachillerato, pasar a aulas de cristal con unos espacios de relax, bueno, esa diferencia, ¿no? Del chaval que no quiere bajar al patio con los pequeños porque se siente mayor, que esto no es incompatible con las miles de cosas transversales que hacen mayores con pequeños en el cole, ¿no? Pero fue impresionante, ¿no? Cómo nos encontrábamos alumnos de tercero y cuarto de la ESO deseando llegar a bachillerato para formar parte, ¿no? En esas aulas, ¿no? Y decía, qué importante es, ¿no? También, o cómo hemos conseguido, ¿no? Con una modificación del espacio, cómo hemos conseguido no solo el perder alumnos que teníamos en el caso en Madrid al pasar de concertados a privados, sino encima cómo nos hemos convertido en un centro que acoge, ¿no? Nuestro proyecto lo conocían, nuestros resultados eran buenos, pero el entorno resulta que ahora sí era apetecible de vivirlo, ¿no? No sé cómo recuerdas tú esa
esa experiencia, ¿no? Bueno, pues la verdad es que, ¿sabes lo que te diría, Javier? Que esto es un aprendizaje el que hemos tenido tú y yo, y esto es un learning by doing, ¿no? Nosotros estamos aplicando a los entornos educativos lo que tú y yo estamos viviendo, ¿vale? Esto va de estar conectado con muchas personas y conectar realidades que están ahí fuera, ¿vale? Interpretarlas e implementarlas, ¿vale? Te decía antes, fuiste tú el que me hiciste ver que esa necesidad aspiracional del alumno mayor, que se siente mayor y que va a pasar ya a la universidad, tiene que estar acompañada de entornos adecuados para él, ¿vale? Y acuérdate que no solamente lo hemos hecho en la parte de el área de aprendizaje o el área de aulas, que no me gusta utilizar ese concepto, pero bueno, vamos a utilizarlo porque todo el mundo lo sabe, sino también en los comedores. Acuérdate cuando hemos creado esos comedores escolares que tienen más que ver con un Starbucks que no con el típico comedor escolar, que es el reflejo de un comedor militar de rancho, ¿vale? Que es, ¿cuánto? ¿El 90% de los comedores escolares de nuestro país? Es verdad. Pero un poquito de por favor, ¿vale? Un poquito de por favor. De hecho, José, alguna mamá nos decía, ¿no? Que desde que habíamos cambiado ¿no? Cambiado el espacio del comedor, los niños decían que la comida estaba más rica, ¿no? Sin Sí, haber la hecho, comida no había cambiado. sin haber hecho ningún cambio, ¿no? Era Claro, también. porque ahí sabes que, bueno, hubo una parte importantísima y a todos los que estéis conectados y que estéis trabajando o tengáis la posibilidad de interactuar en el colegio, os lo digo, o sea, la acústica es básica. En un comedor, la acústica es básica. El que haya una buena calidad acústica cuando estés comiendo y que no sea una jaula de grillos con un ruido que no se puede soportar, que no sé cómo lo soportan ni los alumnos ni la mayoría de los profesores, ¿vale? Ni la mayoría de los profesores. Entonces, eso fue lo que cambiamos en ese caso de colegio. Y es cierto, ¿eh? O sea, cuando preguntamos, el niño le contaba a su mamá que, oye, mamá, qué bueno, han venido unos arquitectos, han cambiado el comedor y han cambiado las paredes y han cambiado el suelo y los muebles y la comida también la han cambiado y ahora se come mucho mejor. Ya no se ha cambiado. Claro. Pero es la percepción, ¿no? Oye, José, Es que, te voy a cortar, que nos avisas de 20 segundos de cierre. Creo que da tiempo, o sea, haríamos 4 directos más con este tema. Agradecerte muchísimo, ¿no? Esta intervención, agradecer a todos los asistentes e invitaros al martes que viene, que haremos otro webinar también sobre marketing.